Heredera renuncia a la fortuna para vivir como monja. 20 años después, una carta misteriosa lo cambia todo. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Imagínate haberlo tenido todo, y renunciar a ello en un solo día. Isabel, una joven heredera de una de las familias más ricas del país, tomó una decisión que nadie entendió. Dejó atrás una vida de lujo, poder y prestigio, para adentrarse en un camino de fe y sacrificio. Pero lo que no sabía es que su renuncia no solo cambiaría su destino, sino el de alguien más, alguien que ella nunca conoció. 20 años después, una carta misteriosa llega a sus manos, una carta que tiene el poder de cambiarlo todo nuevamente. El corazón de Isabel late con fuerza al leer esas primeras palabras, mientras su mente se llena de preguntas. ¿Qué secreto guarda esa carta? ¿Cómo puede algo del pasado volver a su vida después de tanto tiempo? La verdad está a punto de revelarse, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Prepárate para una historia de sacrificio, redención y descubrimientos que romperán tu corazón. Lo que Isabel está a punto de descubrir no solo cambiará su vida, te cambiará a ti también. El sonido de una campana lejana rompió el silencio del convento de Santa María en Los Ángeles. La hermana Isabel, de 40 años, se encontraba sentada en su pequeña celda, sus manos temblorosas sosteniendo una carta amarillenta. Sus ojos, normalmente serenos, estaban abiertos de par en par, llenos de una mezcla de shock y miedo. La primera línea de la carta la había dejado sin aliento: sé por qué renunciaste a tu fortuna. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras su mente viajaba 20 años atrás, a una noche que había cambiado el curso de su vida para siempre. Era el 15 de septiembre de 2004. Los jardines de la mansión Valdez en Bel Air estaban iluminados con miles de luces tintineantes. El aroma de jazmines y rosas llenaba el aire, mezclándose con el sonido de la música de mariachi que flotaba desde el gran salón. Isabel Valdez, de 20 años, heredera de una de las familias más ricas de California, estaba de pie frente al espejo de su habitación, con un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Isabel, mi amor, ¿estás lista? La voz de su madre, Elena, sonó desde el otro lado de la puerta. Los invitados están llegando para tu fiesta de compromiso. Isabel cerró los ojos, sintiendo una oleada de náuseas. Su compromiso con Carlos Montero, hijo de otra familia adinerada, era la unión perfecta a los ojos de todos. Excepto a los suyos. Un momento, mamá, respondió, su voz apenas un susurro. Miró por la ventana, observando los coches lujosos que llegaban uno tras otro. Familias ricas, políticos, celebridades, todos venían a celebrar la unión de dos imperios familiares. Pero en lugar de emoción, Isabel solo sentía un vacío abrumador. Con manos temblorosas, abrió el cajón de su tocador y sacó una pequeña cruz de plata, un regalo de su abuela fallecida. La apretó contra su pecho, cerrando los ojos mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Dios mío, murmuró, si este no es mi camino, muéstrame el tuyo. En ese momento, como si fuera una señal divina, escuchó gritos provenientes del jardín. Isabel corrió hacia la ventana y vio a una mujer mayor tropezar y caer en el camino de entrada. Los invitados la miraban, pero nadie se movía para ayudarla. Sin pensarlo dos veces, Isabel salió corriendo de su habitación, bajó las escaleras y atravesó el salón lleno de gente, ignorando las miradas sorprendidas y los murmullos. Salió al jardín, su vestido de diseñador arrastrándose por el suelo mientras corría hacia la mujer caída. ¿Está bien, señora?, preguntó Isabel, arrodillándose junto a la anciana sin importarle ensuciar su vestido. La mujer, con ropas gastadas y arrugas profundas en su rostro, la miró con ojos llenos de gratitud. Gracias, mi niña. Nadie más se detuvo. Isabel ayudó a la mujer a levantarse, notando las miradas de desaprobación de los invitados. Su padre, Roberto Valdez, se acercó con el rostro enrojecido de vergüenza y enojo. Isabel, ¿qué crees que estás haciendo? Vuelve adentro inmediatamente, siseó entre dientes. Pero Isabel no se movió.
Miró a la anciana, luego a la multitud de personas ricas y bien vestidas, y finalmente a su padre. En ese momento, algo cambió dentro de ella. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, revelando la verdad de su mundo privilegiado. No, papá, dijo con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma. No puedo seguir viviendo así. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Carlos, su prometido, emergió de entre la gente, su rostro una máscara de confusión. Isabel, amor, ¿qué está pasando? Isabel miró a Carlos, luego a sus padres, y finalmente a la anciana que aún sostenía su brazo. Con cada segundo que pasaba, su resolución se fortalecía. Lo siento, Carlos, dijo, su voz quebrada pero decidida. No puedo casarme contigo. No puedo seguir viviendo esta vida de lujos mientras hay tanta gente sufriendo. Los murmullos se convirtieron en un rugido de voces sorprendidas. Elena Valdés se abrió paso entre la multitud, lágrimas en sus ojos. Isabel, mi niña, ¿qué estás diciendo? Isabel tomó las manos de su madre, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Mamá, papá, los amo. Pero he sentido este vacío durante tanto tiempo. Ahora sé por qué. Mi camino es otro. Roberto Valdés, su rostro una máscara de furia, dio un paso adelante. Si das un paso fuera de esta casa, olvídate de tu herencia, de tu apellido, de todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban puestos en Isabel, esperando su respuesta. Ella miró la cruz de plata en su mano, luego a la anciana, y finalmente a su familia. Con una voz clara y firme, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre: renuncio a todo. Mi lugar está sirviendo a Dios y a los necesitados. Y con eso, Isabel Valdés, la heredera de millones, dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad de la noche, dejando atrás una vida de lujos y privilegios. 20 años después, en la pequeña celda del convento, la hermana Isabel dejó caer la carta misteriosa, sus manos temblando. ¿Cómo podía alguien conocer los verdaderos motivos detrás de su decisión? ¿Y quién era esta tal Sofía que afirmaba que su sacrificio le había salvado la vida? Con el corazón acelerado, Isabel se dio cuenta de que su pasado, que creía enterrado, había vuelto para enfrentarla. Y con él, secretos que nunca imaginó que existían. La campana del convento sonó nuevamente, llamando a las hermanas a la oración vespertina. Pero por primera vez en 20 años, Isabel dudó. ¿Había realmente escapado de su pasado? ¿O solo había postergado un destino que ahora venía a reclamarla? Con manos temblorosas, guardó la carta en su hábito y se dirigió a la capilla, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. Lo que no sabía era que este era solo el comienzo de un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre su fe, su sacrificio y el verdadero significado de la redención. El amanecer pintaba el cielo de Los Ángeles con tonos rosados y dorados cuando la hermana Isabel se despertó, como cada mañana, al sonido de la campana del convento. Por un momento, permaneció inmóvil en su pequeña cama, su mente aún atrapada entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando el recuerdo de la carta misteriosa la golpeó como una ola fría, sacudiéndola completamente. Con un suspiro tembloroso, Isabel se levantó y se arrodilló junto a su cama para su oración matutina. Pero las palabras familiares se sentían extrañas en sus labios, como si de repente hubieran perdido su poder consolador. Dios mío, susurró, apartándose del ritual habitual, ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de tanto tiempo, el pasado vuelve a perseguirme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel se vistió mecánicamente con su hábito negro y blanco, sus dedos trazando inconscientemente el contorno de la carta escondida en su bolsillo. Mientras caminaba por los pasillos del convento hacia la capilla para la misa matutina, no pudo evitar notar cómo las otras hermanas la miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Durante 2 décadas, la hermana Isabel había sido un pilar de fortaleza y devoción en el convento de Santa María. Su trabajo incansable en el comedor comunitario del barrio de Wall Heights, su dedicación a los niños en el programa de tutoría después de la escuela, y sus horas interminables de oración la habían convertido en un ejemplo a seguir.
Pero hoy, mientras se arrodillaba en su banco habitual, Isabel se sentía como una impostora. «¿Estás bien, hermana Isabel?», susurró la hermana María, una joven novicia, notando la palidez en el rostro de Isabel. Isabel forzó una sonrisa. «Sí, hermana. Solo, una noche inquieta». La misa comenzó, y el incienso llenó la capilla con su aroma dulce y penetrante. Pero mientras el sacerdote hablaba sobre la fe y la devoción, la mente de Isabel vagaba. Recordó su primer día en el convento, hace 20 años. Había llegado con nada más que la ropa que llevaba puesta y la cruz de plata de su abuela. El contraste con la vida que había dejado atrás era abrumador. De las sábanas de seda y los baños de mármol de la mansión Valdés, a una pequeña celda con una cama dura y un lavabo compartido. Los primeros meses habían sido un infierno. Sus manos, acostumbradas a las cremas caras y la ociosidad, sangraban por el trabajo duro. Sus rodillas dolían por las largas horas de oración. Y las noches, las noches eran lo peor. El silencio absoluto del convento era tan diferente del bullicio constante de su vida anterior que a menudo se despertaba gritando, creyendo que se había quedado sorda. Pero con el tiempo, Isabel encontró paz en la rutina, en el servicio a los demás, en la simplicidad de una vida dedicada a Dios. O al menos, eso era lo que se decía a sí misma. La voz del sacerdote la trajo de vuelta al presente, y recordemos, hermanos y hermanas, que la fe verdadera se prueba en los momentos de duda y tribulación. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era esta carta una prueba de su fe? ¿O era una señal de que su sacrificio había sido en vano? Después de la misa, Isabel se dirigió al comedor comunitario. El olor a frijoles y arroz llenaba el aire, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Mientras servía platos de comida caliente a la fila interminable de personas necesitadas, Isabel no pudo evitar notar los rostros familiares. Estaba María, una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantener a sus hijos. Y allí, en la esquina, don Pedro, un anciano que había perdido todo en la crisis hipotecaria. Sus historias, sus luchas, siempre habían dado sentido a la decisión de Isabel. Pero hoy, cada rostro agradecido, cada Dios la bendiga, hermana se sentía como un peso sobre sus hombros. Hermana Isabel, la llamó Juanita, una niña de 12 años que venía regularmente al programa de tutoría. ¿Me puede ayudar con mi tarea de historia? Isabel sonrió, agradecida por la distracción. Claro, cariño. ¿Sobre qué es? Sobre la Gran Depresión, respondió Juanita. Tengo que escribir sobre cómo afectó a las familias pobres. Isabel sintió un nudo en la garganta. Por un momento, vio el rostro de su padre, Roberto Valdés, hablando con desdén sobre los pobres que no saben administrar su dinero. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras en las cenas familiares? La pobreza, Juanita, comenzó Isabel, su voz suave pero firme, no es un fracaso personal. A veces, son las circunstancias las que nos ponen a prueba. Mientras ayudaba a Juanita con su tarea, Isabel no pudo evitar pensar en la carta. ¿Quién era Sofía? ¿Cómo podía su decisión de hace 20 años haber salvado la vida de alguien? Al caer la noche, de vuelta en su celda, Isabel sacó la carta de su escondite. La leyó una y otra vez, buscando pistas, tratando de entender. Querida hermana Isabel, decía la carta. Usted no me conoce, pero su sacrificio cambió mi vida. Sé por qué renunció a su fortuna y necesito que sepa la verdad. Mi nombre es Sofía, y tengo una historia que contarle. Isabel dejó caer la carta, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué verdad podía ser tan importante como para perturbar 20 años de paz? ¿Y estaba ella preparada para enfrentarla? Mientras el convento se sumía en el silencio de la noche, Isabel se arrodilló junto a su cama, la cruz de plata de su abuela apretada contra su pecho. Por primera vez en 2 décadas, sus oraciones no fueron de gratitud o de devoción, sino una súplica desesperada por guía y fortaleza. Porque en el fondo de su corazón, Isabel sabía que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Y esta vez, no estaba segura de tener la fuerza para enfrentar lo que vendría.
El sol de la mañana apenas se asomaba sobre los edificios de Los Ángeles cuando la hermana Isabel salió del convento, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Vestida con ropa civil prestada, unos jeans gastados y una blusa sencilla, se sentía extraña, como si estuviera usando un disfraz. «Que Dios te acompañe, hermana Isabel», le había dicho la Madre Superiora al aprobar su salida. «Confío en que esta misión personal fortalecerá tu fe». Isabel asintió, agradecida por la comprensión, pero incapaz de sacudirse la sensación de que estaba a punto de abrir una puerta que tal vez debería permanecer cerrada. El taxi la dejó frente a una imponente reja de hierro forjado. Isabel contuvo el aliento al leer el letrero, Fundación Cultural Valdés. Su antiguo hogar, la mansión donde creció, ahora convertida en un espacio público. Con pasos temblorosos, Isabel cruzó los jardines que una vez conoció como la palma de su mano. Cada rosa, cada árbol, parecía susurrarle recuerdos de una vida pasada. Se detuvo frente a una fuente de mármol, recordando cómo solía sentarse allí en las tardes calurosas de verano, soñando con un futuro que nunca llegó a ser. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?». La voz la sobresaltó. Era un guardia de seguridad, mirándola con curiosidad. «Yo solía vivir aquí», murmuró Isabel, sorprendida por lo extraña que sonaba su propia voz al decir esas palabras. El guardia la miró con asombro. «¿Usted es? Dios mío. Pase, por favor. La señora Ramírez querrá verla». Isabel siguió al guardia, su mente dando vueltas. ¿La señora Ramírez? El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Entraron a la mansión y Isabel tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El gran salón, donde una vez se celebraban fiestas extravagantes, ahora estaba lleno de vitrinas con objetos de arte y fotografías históricas. Sus ojos se detuvieron en una foto familiar, ella, a los 15 años, sonriendo entre sus padres. Una vida que parecía pertenecer a otra persona. «Dios santo. ¿Isabel? ¿Eres tú?». Isabel se giró para encontrarse cara a cara con una mujer mayor, de cabello gris y ojos amables. De repente, la reconoció. «Doña Carmen», susurró, su voz quebrándose. «¿Carmen Ramírez?». La mujer asintió, lágrimas formándose en sus ojos. «Mi niña, has vuelto». Carmen Ramírez había sido el ama de llaves de la familia Valdés durante décadas. Para Isabel, había sido más que una empleada, había sido una segunda madre, un consuelo en los momentos difíciles. Las dos mujeres se abrazaron, dejando que años de separación se disolvieran en ese momento. «Ven», dijo Carmen, tomando a Isabel de la mano. «Hay tanto de qué hablar». La llevó a lo que solía ser el estudio de su padre, ahora convertido en una pequeña oficina. Isabel se sentó, sintiéndose como una extraña en la que una vez fue su propia casa. «Carmen», comenzó Isabel, su voz temblorosa. «He recibido una carta de alguien llamada Sofía. Dice que conoce la verdadera razón por la que renuncié a todo. ¿Sabes algo sobre esto?». El rostro de Carmen palideció. Se levantó lentamente y cerró la puerta de la oficina antes de volver a sentarse. «Oh», Isabel, suspiró. «Hay tanto que no sabes. Tanto que sucedió después de que te fuiste». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «Por favor, Carmen. Necesito saber». Carmen tomó una respiración profunda. «Sofía. Sofía era la hija de Lucía, la cocinera, ¿la recuerdas?». Isabel asintió lentamente. Tenía vagos recuerdos de una niña pequeña en la cocina, siempre escondida detrás de las faldas de su madre. «La noche que te fuiste», continuó Carmen, «tu padre estaba furioso. Despidió a la mitad del personal, incluida Lucía. Pero lo que no sabías es que Lucía estaba gravemente enferma. Sin el trabajo, sin el seguro médico». Isabel sintió que le faltaba el aire. «Oh, Dios mío. ¿Qué pasó con ellas?». Carmen tomó las manos de Isabel entre las suyas. «Tu renuncia a la herencia, Isabel. El escándalo que causó,
tu padre se vio obligado a crear esta fundación para salvar la reputación de la familia. Y una de las primeras beneficiarias fue Sofía. La fundación pagó el tratamiento de Lucía, le dio una beca a Sofía. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel. Todo este tiempo, había creído que su sacrificio solo había significado su propia renuncia al mundo. Nunca imaginó que hubiera tenido consecuencias tan profundas para otros. Pero, ¿cómo sabe Sofía sobre mis razones?, preguntó Isabel, recordando las palabras de la carta. Carmen bajó la voz. Isabel, la noche que te fuiste, te escuché hablando con el padre Martínez en la capilla. Sobre tus dudas, sobre tu deseo de servir a Dios. Yo, le conté a Lucía. Fue lo único que la mantuvo con esperanza durante su enfermedad. Saber que tu sacrificio no había sido en vano. Isabel se quedó sin palabras. 20 años de certeza se desmoronaban a su alrededor. Su decisión, que siempre había visto como un acto de fe personal, había tenido repercusiones que nunca imaginó. ¿Dónde está Sofía ahora?, preguntó finalmente. Carmen sonrió débilmente. Es médica en el Hospital General de Los Ángeles. Trabaja en el ala pediátrica. Isabel se levantó, sintiéndose mareada. Su pasado y su presente colisionaban de una manera que nunca creyó posible. Necesito verla, dijo, su voz encontrando una nueva determinación. Necesito entender. Mientras se preparaba para salir, Isabel se detuvo frente a un espejo en el pasillo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, ni la joven heredera que había sido, ni completamente la monja en la que se había convertido. Era alguien en el umbral de un nuevo descubrimiento. Con un último vistazo a su antiguo hogar, Isabel salió a la luz del día de Los Ángeles. El camino hacia el hospital, hacia Sofía, se extendía ante ella como una promesa y una amenaza. ¿Qué más descubriría sobre el impacto de su decisión? ¿Y cómo cambiaría eso la vida que había construido durante los últimos 20 años? Mientras el taxi se alejaba de la mansión Valdés, Isabel se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Un viaje que la llevaría a enfrentar no solo su pasado, sino también el verdadero significado de su fe y su sacrificio. El Hospital General de Los Ángeles se alzaba imponente contra el cielo azul de California. Isabel, aún vestida con ropa prestada, se quedó inmóvil frente a la entrada principal, su corazón latiendo con fuerza. El ajetreo de la ciudad parecía desvanecerse a su alrededor mientras se concentraba en reunir el coraje para entrar. «Dios mío, dame fuerzas», murmuró, apretando la cruz de plata que colgaba de su cuello. Con un suspiro profundo, Isabel cruzó las puertas automáticas. El olor a desinfectante y el zumbido de las conversaciones la golpearon de inmediato. Se acercó al mostrador de información, sintiéndose fuera de lugar. «Disculpe», dijo con voz temblorosa, «estoy buscando a la doctora Sofía». «Sofía». Se dio cuenta de que no sabía el apellido. La recepcionista la miró con curiosidad. ¿Se refiere a la doctora Sofía Mendoza? Está en el ala pediátrica, 5º piso. Isabela sintió agradecida y se dirigió a los ascensores. Mientras subía, su mente daba vueltas. ¿Cómo sería Sofía? ¿Qué le diría? Las puertas del ascensor se abrieron en un pasillo lleno de color. Murales de animales y paisajes fantásticos decoraban las paredes, un intento de hacer el hospital menos intimidante para los niños. ¿Puedo ayudarla? Una enfermera se acercó, notando la expresión perdida de Isabel. «Busco a la doctora Sofía Mendoza», respondió Isabel, su voz apenas un susurro. La enfermera sonrió. «Oh, la doctora Sofía está en la sala de juegos con los niños. Es su hora de cuentos. Sígame». Isabel siguió a la enfermera, el sonido de risas infantiles haciéndose cada vez más fuerte. Se detuvieron frente a una puerta abierta, y lo que Isabel vio la dejó sin aliento. En el centro de la habitación, rodeada de niños en pijamas de hospital, estaba sentada una mujer joven de unos 30 años. Su cabello negro estaba recogido en una coleta desordenada,
y sus ojos brillaban mientras leía animadamente un cuento, cambiando su voz para cada personaje. Y entonces, el pequeño ratón dijo, no importa que tan grande seas, siempre puedes ayudar a alguien, concluyó Sofía, cerrando el libro. Los niños aplaudieron entusiasmados. Fue entonces cuando Sofía levantó la vista y vio a Isabel en la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de reconocimiento y asombro cruzando su rostro. Niños, ¿qué les parece si tomamos un descanso?, dijo Sofía, sin apartar la mirada de Isabel. Volveré en un momento. Se levantó y se acercó a Isabel, quien se sentía clavada en el suelo. Hermana Isabel, dijo Sofía suavemente. ¿Ha venido? Isabel asintió, incapaz de hablar. Sofía la tomó gentilmente del brazo y la guió hacia una pequeña oficina cercana. Una vez dentro, Sofía cerró la puerta y se volvió hacia Isabel. No estaba segura de si vendría después de recibir mi carta. Tenía que hacerlo, respondió Isabel, encontrando finalmente su voz. Necesito entender. Sofía asintió y le sirvió agua a ambas de una jarra en su escritorio. Por favor, siéntese. Tengo mucho que contarle. Isabel se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el vaso de agua. Supongo que debería empezar desde el principio, comenzó Sofía. La noche que usted renunció a todo, yo tenía 10 años. Mi madre, Lucía, trabajaba en la cocina de su mansión. Esa noche, ella volvió a casa llorando. Tu padre había despedido a la mitad del personal, incluida ella. Isabel cerró los ojos, el dolor de esa noche volviendo a ella. Lo siento tanto, murmuró. Sofía negó con la cabeza. No lo haga. Porque lo que sucedió después cambió nuestras vidas de una manera que nunca imaginamos. Sofía le contó cómo, semanas después del escándalo de la renuncia de Isabel, su padre había establecido la Fundación Valdés. Al principio, pensamos que era solo una movida de relaciones públicas. Pero entonces, mi madre enfermó. Cáncer de mama, etapa avanzada. Isabel contuvo el aliento, lágrimas formándose en sus ojos. No teníamos seguro, ni dinero para el tratamiento, continuó Sofía. Pensé que iba a perder a mi madre. Pero entonces, la Fundación Valdés intervino. Pagaron cada centavo del tratamiento de mi madre. Y no solo eso, me ofrecieron una beca completa para estudiar. Isabel escuchaba, asombrada. Nunca había imaginado que su decisión hubiera tenido tales consecuencias. Pero eso no es todo, dijo Sofía, inclinándose hacia adelante. Lo que realmente nos dio esperanza fue saber por qué había renunciado a todo. Carmen, el ama de llaves, le contó a mi madre sobre su conversación con el padre Martínez. Sobre su deseo de servir a Dios y a los necesitados. Isabel se quedó sin palabras. Su momento más privado, su crisis de fe y propósito, había sido el catalizador de tanto cambio. Su sacrificio, hermana Isabel, no solo salvó la vida de mi madre. Me dio un propósito. Juré que usaría la oportunidad que me habían dado para ayudar a otros, como usted lo había hecho. Sofía se levantó y sacó una foto enmarcada de un estante. Se la entregó a Isabel. Era una foto de Sofía, más joven, con una mujer mayor que Isabel reconoció como Lucía, la cocinera. Mi madre falleció hace 5 años, dijo Sofía suavemente. Pero vivió para verme graduarme de la escuela de medicina. Y cada día, cuando entro a este hospital, pienso en usted. En cómo un acto de fe puede desencadenar una ola de cambio. Isabel sostuvo la foto, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. 20 años de dudas, de preguntarse si había tomado la decisión correcta, se disolvieron en ese momento. Gracias, susurró Isabel. Gracias por contarme esto. Sofía tomó las manos de Isabel entre las suyas. No, hermana Isabel. Gracias a usted. Por mostrarme que la fe puede mover montañas y que un solo acto de amor puede cambiar el mundo. Mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana de la oficina, Isabel sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros.
Su sacrificio no había sido en vano. Había tocado vidas de maneras que nunca imaginó. Pero mientras miraba a Sofía, una nueva pregunta surgió en su mente. Si su renuncia había tenido tal impacto, ¿qué más podría hacer ahora que lo sabía? ¿Era este el comienzo de un nuevo capítulo en su vida? El atardecer teñía de naranja el cielo de Los Ángeles mientras Isabel caminaba por las calles bulliciosas, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Después de su encuentro con Sofía, había decidido no regresar inmediatamente al convento. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a un pequeño parque en el corazón de Ball Heights, el barrio donde el convento realizaba gran parte de su trabajo comunitario. Se sentó en un banco, observando a las familias que disfrutaban de las últimas horas de luz. «Dios mío», murmuró Isabel, cerrando los ojos. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?». Por primera vez en 20 años, Isabel se permitió cuestionar verdaderamente su decisión. No solo la decisión de renunciar a su fortuna, sino la de dedicar su vida a la iglesia. ¿Había sido realmente un llamado divino? ¿O había sido una forma de escape, una manera de expiar la culpa que sentía por su vida privilegiada? El rostro de Sofía apareció en su mente. Aquella niña pequeña, hija de la cocinera, ahora era una médica respetada, salvando vidas todos los días. Y todo gracias a un acto que Isabel había considerado puramente personal. «Hermana Isabel». Una voz interrumpió sus pensamientos. Isabel abrió los ojos para encontrarse con María, una de las madres solteras que frecuentaba el comedor comunitario del convento. Llevaba a su hijo pequeño de la mano y la miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «María», sonrió Isabel débilmente. «Qué sorpresa verte aquí». «Lo mismo digo, hermana», respondió María, sentándose junto a ella. Nunca la había visto fuera del convento, y menos aún vestida así. Isabel se miró, recordando de repente que aún llevaba la ropa prestada. «Ah, sí. Es una larga historia». María la miró con atención. «¿Está todo bien, hermana?». Parece preocupada. Isabel dudó por un momento. Siempre había mantenido una barrera entre ella y aquellos a quienes ayudaba, considerando que era lo apropiado para una religiosa. Pero en ese momento, sintió una necesidad abrumadora de conexión humana. «María», comenzó lentamente, «¿alguna vez has dudado de las decisiones que has tomado en tu vida? ¿De tu camino?». María soltó una risa suave. «Hermana, soy madre soltera en East LA. Dudo de mis decisiones todos los días». Isabel sintió una punzada de vergüenza. Aquí estaba ella, cuestionando su vida de servicio, mientras María luchaba diariamente para sobrevivir. Como si leyera sus pensamientos, María continuó, «Pero ¿sabe qué, hermana? Cada vez que miro a mi hijo, sé que tomé la decisión correcta. Y cada vez que voy al comedor del convento y la veo a usted allí, ayudando a todos sin juzgar, me siento agradecida por su decisión de estar aquí con nosotros». Las palabras de María golpearon a Isabel con fuerza. Durante años, había visto su trabajo en el convento como una forma de servicio, sí, pero también como una forma de penitencia por la vida de lujos que había dejado atrás. Nunca se había permitido ver el impacto real que tenía en las vidas de personas como María. «Gracias, María», dijo Isabel, su voz quebrada por la emoción. «No sabes cuánto necesitaba escuchar eso». María sonrió y se levantó, su hijo tirando de su mano impacientemente. «No sé qué está pasando, hermana, pero recuerde, a veces Dios nos pone pruebas para recordarnos por qué estamos en el camino que elegimos». Mientras veía a María alejarse, Isabel sintió como si un velo se levantara de sus ojos. Su decisión de hace 20 años no había sido solo sobre ella. Había sido el comienzo de una cadena de eventos que había tocado innumerables vidas: Sofía, María, los niños del hospital, las familias del comedor comunitario. Pero con esta revelación vino una nueva pregunta, más desafiante que nunca: ¿era el convento todavía el mejor lugar para ella? ¿O había otra forma en la que podría tener un impacto aún mayor?
Isabel se levantó del banco, su corazón dividido entre el deber y la posibilidad. El sol se había puesto completamente, y las luces de la ciudad brillaban a su alrededor. Mientras caminaba de regreso al convento, cada paso se sentía como una decisión. ¿Seguiría el camino familiar de los últimos 20 años? ¿O se atrevería a considerar un nuevo capítulo en su vida, uno que combinara su fe con un impacto más directo en el mundo? Al llegar a las puertas del convento, Isabel se detuvo. La paz que normalmente sentía al regresar a su hogar espiritual estaba ausente. En su lugar, había una inquietud, una sensación de que algo grande estaba a punto de cambiar. «Que se haga tu voluntad», susurró Isabel, antes de cruzar el umbral, sabiendo que la decisión que tomara en los próximos días podría redefinir no solo su vida, sino las vidas de todos aquellos a quienes había tocado sin saberlo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los rascacielos de Los Ángeles cuando Isabel salió del convento. Esta vez, vestía su hábito, una decisión consciente después de una noche de reflexión y oración. Se dirigía al Hospital General para un encuentro que sabía que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por las calles que comenzaban a despertar, Isabel no pudo evitar notar las miradas curiosas de los transeúntes. Una monja caminando sola al amanecer no era una vista común, ni siquiera en una ciudad tan diversa como L.A. Al llegar al hospital, Isabel se detuvo frente a la entrada. Respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. «Dios mío, guíame», susurró antes de entrar. El vestíbulo estaba tranquilo a esa hora temprana. Isabel se acercó al mostrador de información, donde una enfermera la recibió con una sonrisa sorprendida. «Buenos días, hermana. ¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy aquí para ver a la doctora Sofía Mendoza», respondió Isabel, su voz más firme de lo que se sentía. La enfermera asintió. «La doctora Mendoza llegará en unos minutos para su turno. ¿Le gustaría esperarla en la cafetería?» Isabel agradeció y se dirigió a la cafetería. Mientras esperaba, observó cómo el hospital cobraba vida lentamente. Personal médico entrando para sus turnos, familias llegando para visitar a sus seres queridos. Cada rostro tenía una historia, y Isabel se preguntó cuántas de esas historias habían sido tocadas, directa o indirectamente, por su decisión de hace 20 años. «Hermana Isabel». La voz de Sofía la sacó de sus pensamientos. Isabel se giró para ver a la joven doctora de pie junto a su mesa, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su rostro. «Doctora Mendoza», respondió Isabel, poniéndose de pie. «Gracias por recibirme tan temprano». Sofía sonrió cálidamente. «Por favor, llámeme Sofía. ¿Le gustaría dar un paseo? Tengo unos minutos antes de comenzar mi ronda». Ambas mujeres salieron a un pequeño jardín en la parte trasera del hospital. El aire fresco de la mañana las envolvió mientras caminaban en silencio por un momento. «Debo admitir», comenzó Sofía, «que me sorprendió recibir su llamada anoche. Después de nuestra conversación de ayer, pensé que tal vez». «¿Qué huiría?», completó Isabel con una pequeña sonrisa. «Lo consideré, lo admito. Pero entonces me di cuenta de que he pasado demasiado tiempo huyendo. De mi pasado, de las consecuencias de mis acciones, incluso de mí misma». Sofía la miró con comprensión. «¿Y ahora?». Isabel se detuvo, volviéndose para mirar a Sofía directamente. «Ahora quiero entender. Quiero saber más sobre el impacto que mi decisión tuvo en tu vida, en la vida de otros. Y quiero saber si estoy haciendo lo suficiente». Sofía tomó las manos de Isabel entre las suyas, un gesto sorprendentemente íntimo que hizo que Isabel se diera cuenta de cuánto había anhelado el contacto humano. «Hermana Isabel, su decisión no solo salvó la vida de mi madre y me dio una oportunidad. Inspiró a toda una generación en nuestra comunidad. La Fundación Valdés ha ayudado a cientos de familias latinas a lo largo de los años. Niños que ahora son médicos, abogados, maestros, todos gracias a lo que usted inició». Isabel sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Pero yo no hice nada de eso directamente. Fue mi padre quien creó la fundación, no yo».
Sofía negó con la cabeza. Usted fue la chispa que encendió todo. Su acto de fe y sacrificio mostró a su padre, a todos nosotros, que el dinero y el estatus no lo son todo. Que hay un propósito mayor. Caminaron un poco más en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, Isabel habló. Sofía, he pasado los últimos 20 años en el convento, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ahora me pregunto si hay más que puedo hacer. Sofía la miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Isabel respiró profundamente. Me pregunto si mi lugar está realmente detrás de los muros del convento. Si puedo hacer más bien en el mundo, trabajando directamente con la fundación o en lugares como este hospital. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Está considerando dejar el convento? No lo sé, admitió Isabel. Es todo lo que he conocido durante 2 décadas. Pero después de saber todo esto, después de ver el impacto que un solo acto puede tener, me pregunto si estoy desperdiciando mi potencial. Sofía apretó suavemente las manos de Isabel. Hermana, no puedo decirle qué decisión tomar. Pero puedo decirle esto, su presencia aquí hoy, su voluntad de enfrentar su pasado y cuestionar su presente, eso ya es un acto de valentía. Y sea cual sea el camino que elija, sé que seguirá inspirando y ayudando a otros. Isabel sintió una oleada de gratitud hacia esta joven mujer que, sin saberlo, había cambiado el curso de su vida una vez más. Gracias, Sofía, dijo Isabel, su voz cargada de emoción. Por tu honestidad, por tu compasión, y por mostrarme que el impacto de nuestras acciones va mucho más allá de lo que podemos ver. Mientras el sol se elevaba completamente sobre Los Ángeles, iluminando el jardín del hospital, Isabel sintió como si una nueva luz también iluminara su camino. No tenía todas las respuestas aún, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para hacer las preguntas correctas. El sonido de un buscapersonas interrumpió el momento. Sofía miró el dispositivo y sonrió disculpándose. El deber llama. Pero, hermana Isabel, ¿le gustaría venir conmigo? Hay algo que quiero mostrarle. Isabel asintió, intrigada. Mientras seguía a Sofía de vuelta al hospital, sentía que estaba al borde de algo importante. Un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar, y aunque no sabía exactamente cómo se desarrollaría, por primera vez en años, se sentía verdaderamente viva. Isabel siguió a Sofía por los pasillos del hospital, el sonido de sus pasos mezclándose con el zumbido constante de actividad. Enfermeras empujando carritos de medicamentos, médicos revisando gráficos, familiares ansiosos esperando noticias, todo formaba parte de la sinfonía de la vida y la muerte que resonaba en cada rincón. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabel, curiosa pero también un poco aprensiva. Sofía le dirigió una sonrisa enigmática. Al ala de oncología pediátrica. Hay alguien que quiero que conozca. El corazón de Isabel se encogió. Niños con cáncer. En sus años en el convento, había visitado hospitales, pero siempre encontraba esta área particularmente desgarradora. Cuando llegaron al piso, Sofía la guió hacia una habitación al final del pasillo. Antes de entrar, se detuvo y miró a Isabel seriamente. Lo que está a punto de ver, hermana Isabel, es el resultado directo de su sacrificio. Por favor, prepárese. Con el corazón latiendo fuertemente, Isabel entró en la habitación tras Sofía. Lo primero que notó fue el colorido mural en la pared, un hermoso paisaje de montañas y lagos que parecía traer un pedazo del cielo a ese espacio estéril. Luego, su mirada se posó en la cama donde yacía una niña de unos 12 años. Su cabeza estaba cubierta por un pañuelo colorido, y a pesar de su evidente fragilidad, sus ojos brillaban con una luz que Isabel reconoció inmediatamente: esperanza. Hermana Isabel, le presento a Lucía, dijo Sofía suavemente. La niña sonrió ampliamente. Hola. ¿Eres una monja de verdad? Nunca había visto una en persona. Isabel se acercó a la cama, sintiendo una conexión instantánea con la pequeña. Sí, lo soy. Es un placer conocerte, Lucía.
Sofía se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Lucía. Lucía, ¿recuerdas la historia que te conté? ¿Sobre la mujer que renunció a todo para ayudar a otros? Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Es ella? ¿De verdad? Isabel miró a Sofía, confundida. Sofía sintió y continuó. Hermana Isabel, Lucía está aquí gracias a un tratamiento experimental financiado por la Fundación Valdés. El mismo tratamiento que salvó la vida de mi madre hace años. La realización golpeó a Isabel como una ola. La niña frente a ella, con el nombre de la madre de Sofía, estaba viva gracias a una cadena de eventos que ella había iniciado 2 décadas atrás. Pero hay más, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Lucía, ¿quieres contarle a la hermana Isabel sobre tu sueño? La niña asintió entusiasmada. Cuando sea grande, quiero ser doctora, como la doctora Sofía. Quiero ayudar a otros niños como yo. Isabel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía hablar, abrumada por la emoción. Sofía continuó, la Fundación Valdés no solo está financiando su tratamiento, sino que también ha establecido un fondo para su educación futura. Lucía es solo una de docenas de niños que están recibiendo esta oportunidad. Isabel se sentó en la silla junto a la cama, tratando de procesar todo. Su decisión de hace 20 años no solo había salvado vidas, sino que había creado un legado de esperanza y oportunidad que se extendía a través de generaciones. Hermana Isabel, dijo Lucía, su voz pequeña pero llena de convicción, la doctora Sofía dice que usted es un ángel. Que renunció a todo para ayudar a personas como yo. ¿Es cierto? Isabel tomó la mano de Lucía, sintiendo la fuerza y la fragilidad en ese pequeño gesto. No soy un ángel, Lucía. Solo soy alguien que quiso hacer lo correcto. Pero tú eres la verdadera heroína aquí. Tu valentía, tu esperanza, eso es lo que realmente importa. Sofía se aclaró la garganta, visiblemente emocionada. Hermana Isabel, hay algo más que debes saber. La Fundación Valdés ha crecido enormemente en los últimos años. Están buscando a alguien que lidere sus iniciativas de salud y educación. Alguien con visión, compasión y un profundo entendimiento de las necesidades de la comunidad. Isabel la miró, comprendiendo lentamente. Sofía, está sugiriendo. Sofía asintió. Creo que usted sería perfecta para ese papel. Podría tener un impacto aún mayor, trabajando directamente con la fundación, inspirando a otros como lo ha hecho conmigo y con Lucía. El mundo pareció detenerse por un momento. Isabel miró a Lucía, luego a Sofía, y finalmente a sus propias manos. Manos que habían sostenido rosarios y servido comidas en el convento durante 2 décadas, pero que ahora parecían estar destinadas a un propósito aún mayor. Yo, necesito tiempo para pensar, dijo Isabel finalmente. Sofía sonrió comprensivamente. Por supuesto. Pero sepa esto, hermana Isabel, su sacrificio no solo salvó vidas. Creó un legado de esperanza y cambio que continuará mucho después de que todos nos hayamos ido. Mientras salían de la habitación, dejando a Lucía descansando, Isabel se sentía como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Su decisión de hace 20 años no había sido el final de su viaje, sino el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Con cada paso que daba por el pasillo del hospital, Isabel sentía que estaba caminando hacia un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo lleno de posibilidades, desafíos y, sobre todo, la oportunidad de hacer una diferencia aún mayor en el mundo. El sacrificio que había hecho 2 décadas atrás ahora se revelaba no como un final, sino como el primer paso en un camino de transformación, no solo para ella, sino para innumerables vidas que habían sido tocadas por su acto de fe y coraje. El sol de la tarde bañaba Los Ángeles en un resplandor dorado cuando Isabel salió del Hospital General. Sus pasos eran lentos, meditabundos, mientras recorría las calles familiares de regreso al convento. Cada rostro que pasaba, cada edificio, cada árbol parecía cobrar un nuevo significado. Era como si, por primera vez en 20 años, realmente viera el mundo que la rodeaba.
Al llegar a las puertas del convento, Isabel se detuvo. Miró la estructura que había sido su hogar durante 2 décadas, recordando la joven asustada y decidida que había cruzado ese umbral años atrás. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? ¿Cuánto había permanecido igual? Con un suspiro profundo, entró. La Madre Superiora la esperaba en el vestíbulo, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. Isabel, dijo suavemente, ¿encontraste las respuestas que buscabas? Isabel sonrió débilmente. Encontré mucho más que eso, madre. Encontré un propósito renovado. En la pequeña oficina de la Madre Superiora, Isabel relató todo lo que había descubierto en los últimos días. Habló de Sofía, de la Fundación Valdés, de la pequeña Lucía y de los cientos de vidas que habían sido tocadas por su decisión de hace 20 años. La Madre Superiora escuchó en silencio, sus ojos brillando con comprensión y, tal vez, un toque de tristeza. Y ahora, concluyó Isabel, su voz temblando ligeramente, me han ofrecido la oportunidad de liderar las iniciativas de salud y educación de la Fundación. De hacer aún más, de llegar a más personas necesitadas. La Madre Superiora asintió lentamente. ¿Y tú quieres aceptar esa oferta? No era una pregunta, sino una afirmación. Isabel sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Yo, sí. Creo que es lo que debo hacer. Lo que Dios quiere que haga. La Madre Superiora se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín del convento por un momento antes de volverse hacia Isabel. Sabes, cuando llegaste aquí hace 20 años, vi en ti una luz especial. Una determinación y una compasión que sabía que harían grandes cosas. Pero también vi miedo. Miedo a tu pasado, a tu potencial. Isabel bajó la mirada, reconociendo la verdad en esas palabras. La Madre Superiora continuó, estos muros te han protegido, te han dado un propósito. Pero quizás ahora es el momento de que esa luz que vi brille para todos. Isabel levantó la vista, sorprendida. ¿No está decepcionada? La Madre Superiora sonrió cálidamente. ¿Decepcionada? Isabel, estoy orgullosa. Has encontrado tu verdadero llamado. Y aunque nos entristecerá verte partir, sé que harás un bien aún mayor en el mundo. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Isabel trabajó con la Fundación Valdés para definir su nuevo rol, mientras se preparaba para dejar la vida que había conocido durante 2 décadas. El día de su partida, todo el convento se reunió para despedirla. Hubo lágrimas, abrazos y promesas de mantenerse en contacto. Isabel, vestida con ropa civil por primera vez en años, se sentía extraña pero emocionada. Antes de irse, hizo una última visita a la capilla. Arrodillándose frente al altar, cerró los ojos y oró. Dios mío, gracias por guiarme en este camino. Por mostrarme que a veces, el mayor acto de fe es atreverse a cambiar. Ayúdame a ser digna de esta nueva misión, a ser un instrumento de tu amor y compasión en el mundo. Cuando salió del convento por última vez, Isabel se encontró con una sorpresa. Sofía estaba allí, esperándola con una sonrisa. Pensé que podrías querer algo de compañía en tu primer día en el nuevo trabajo, dijo Sofía. Isabel sonrió, agradecida por el gesto. Mientras caminaban juntas por las calles de Los Ángeles, Isabel reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. Sabes, dijo a Sofía, cuando renuncié a mi fortuna hace 20 años, pensé que estaba cerrando un capítulo de mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que solo estaba escribiendo la primera página de una historia mucho más grande. Sofía asintió. Y es una historia que ha tocado y cambiado tantas vidas. Incluida la mía. Al llegar a las oficinas de la Fundación Valdés, Isabel se detuvo un momento, mirando el edificio imponente frente a ella. Respiró profundamente, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. ¿Lista?, preguntó Sofía. Isabel sonrió, una sonrisa que irradiaba paz y determinación. Lista. Es hora de comenzar el próximo capítulo. Mientras entraban juntas al edificio, Isabel sintió que finalmente había encontrado su verdadero propósito.
Su sacrificio de hace 20 años no había sido el final, sino el comienzo de algo hermoso y transformador. Y así, Isabel Valdés, una vez heredera, luego monja, y ahora líder de una fundación que cambiaba vidas, dio el primer paso hacia su nuevo futuro. Un futuro lleno de esperanza, compasión y la promesa de hacer del mundo un lugar mejor, un día a la vez. En ese momento, Isabel supo con certeza que su viaje de redención y descubrimiento apenas comenzaba. Y estaba lista para enfrentar cada desafío, cada alegría y cada oportunidad de hacer el bien que se presentara en su camino. Porque al final, se dio cuenta, la verdadera riqueza no estaba en lo que uno poseía, sino en las vidas que uno tocaba y en el amor que uno compartía. Y con ese pensamiento, Isabel cruzó el umbral hacia su nueva vida, lista para escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia. Muchas gracias por haber acompañado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias de Cristal para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad que comparte historias que tocan el corazón e inspiran. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que emocionan y transforman vidas. Nos vemos en la próxima historia de Historias de Cristal.